noches, compañeros. Una consultita. Por lo que nos estábamos platicando, una compañera tuvo un poquito de dificultades para entrar al correo y hacer el deseo que les pedimos. Enviar el nombre completo, sección, carnet y obviamente el teléfono localizador para futuras necesidades. Ahora, mi pregunta es, los que lograron accesar lo hicieron con L minúscula o L mayúscula. El compañero está mencionando que dice que probó con las dos, L mayúscula y L minúscula, y logró accesar de las dos formas. Vamos a hablar de las definiciones de derecho financiero. Seguimos teniendo problemas con el equipo, creo que no funciona. Primero Dios, la semana entrante ya vamos a adelantar más. Derecho financiero. Si ustedes revisan diferentes libros, autores que han escrito sobre derecho financiero, van a encontrar que cada quien tiene la manera, o sea, que cada quien tiene sus propias definiciones. Y aquí vamos a ver las definiciones que son generales. Hay una definición que no tiene autor que dice que el derecho financiero es una rama ordenada de normas científicas y positivas. Referentes a la organización económica de los gastos e ingresos del Estado. Es importante que ustedes tomen en cuenta que estas dos grandes partidas que están contenidas en el presupuesto público, que son los ingresos y los gastos, es un trabajo muy importante que tiene el Estado. Por eso es que cuando el Estado realiza la primera fase de la actividad financiera del Estado, en lo que se preocupa es conseguir los ingresos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades de la población. Y para satisfacer las necesidades de la población, lo que necesita es realizar el gasto público. Entonces, son dos partidas que siempre van a estar presentes en el derecho financiero. Matus Benavente nos da una definición un poquito más difícil, y dice, él ya le pone el apellido y dice, es una disciplina jurídica que estudia los principios y los preceptos legales que rigen la organización del Estado para la percepción, administración y empleo de los recursos públicos y las relaciones jurídicas a que los impuestos dan origen para el Estado y los contribuyentes, como los que se generan como consecuencia de la imposición, los que se generan como consecuencia de la imposición. Esta definición tiene aspectos bien importantes, porque es el primero que le pone el apellido de disciplina jurídica, cuando habla de principios y preceptos legales. Y cuando nosotros hablamos de preceptos legales, tenemos que estar hablando de las normas que están contenidas en la Constitución Política de la República y en las normas ordinarias. Esa organización del Estado que permite la percepción, la administración y el empleo de los recursos públicos. Lógicamente, de lo que se está hablando aquí son de los ingresos del Estado. O sea, cómo es que se perciben los ingresos del Estado, cómo es que se administran y cómo es que se emplean. Y cuando se está empleando el ingreso del Estado, estamos en esa fase de los egresos. Estamos hablando la fase de la administración pública.
Por eso ustedes miren el Estado preocupado de conseguir los recursos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades de la población. Y para satisfacer las necesidades de la población, lógicamente tiene que tener gastos. ¿Para qué? Para cumplir con esa función de poder cumplir con las necesidades de la población. Aparte de eso, esas relaciones jurídicas que se dan entre el Estado y los particulares. Si ustedes miran, los sujetos de la relación jurídica tributaria son sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? Es el Estado, porque es el que creó una oficina especializada para el cobro de los impuestos y le puso de nombre SAT y dijo, van a tener una función principal que es el cobro de los impuestos. ¿Por qué? Porque al Estado necesita tener una oficina técnica que le facilite los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. O sea, necesita de dinero cada vez que se piensa en satisfacer las necesidades de la población. Y lógicamente, entre ese sujeto activo y el sujeto pasivo debe de haber una relación. O sea, esa relación que se da entre el Estado y los contribuyentes como consecuencia de la imposición de los impuestos. Hay otra definición también que es Fernando Sainz de Buganda. Él dice que es una disciplina. Dice, el derecho financiero es una disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos que el Estado y los demás entes públicos pueden emplear en el cumplimiento de sus fines, así como el procedimiento jurídico de percepción de los ingresos y ordenación de los gastos y pagos que se destinan al cumplimiento de los servicios públicos. Y aquí volvemos a caer en esa misma explicación dada lógicamente anteriormente. ¿Cuál es esa explicación dada anteriormente? Cuando estamos hablando que regulan recursos económicos, dice para el cumplimiento de sus fines. ¿Cuál es el cumplimiento que tiene los fines del Estado? El cumplimiento es satisfacer las necesidades de la población. Por eso es que hay un procedimiento jurídico. Es el procedimiento que está lógicamente amparado por la ley de la SAT, que fue creada por el Congreso de la República, en donde se le da a la SAT esa característica de entidad descentralizada, autónoma, con personería en jurídico para la percepción de los ingresos. Lógicamente, la Superintendencia de Administración Tributaria deposita los dineros en el Ministerio de Finanzas Públicas, en las cuentas del Estado, y ahí ya la ordenación de los gastos y los pagos ya no le corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria, sino le corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas a través de sus órganos especializados, que es Dirección de Presupuesto de la Nación y luego la Tesorería Nacional. Es quien ordena los ingresos y los gastos, que es la Dirección del Presupuesto del Estado, y la Tesorería Nacional, que es la que ejecuta los gastos. También hay otra definición que es de Hipólito Rossi. Hipólito Rossi ya dice que el derecho financiero es una rama del derecho público. Nosotros bajo ningún concepto podemos creer
que el derecho financiero pueda ser parte del derecho privado. ¿Por qué? Porque uno de los sujetos es el Estado. Y si uno de los sujetos es el Estado, definitivamente está enmarcado dentro del derecho público. Por eso este autor dice que es la rama del derecho público que estudia y programa los principios e instituciones jurídicas que deben de regir, gracias, muy amable, gracias, que debe de regir la actividad del ente público consistente en la dotación dineraria para atender a las necesidades estatales y las generales del país. La obtención de tales medios dinerarios, su administración e inversión y la realización dineraria de sus dotaciones. Aquí está hablando exactamente lo mismo de los ingresos y los gastos. Cuando están hablando ellos de obtención de medios dinerarios, ¿de qué están hablando? Dinero. De dinero. Está hablando del dinero que necesita el Estado para satisfacer las necesidades de la población. Y cuando está hablando de la realización dineraria de las dotaciones, está hablando del gasto público por medio del cual se satisfacen las necesidades de la población. En conclusión, otra definición más que habla muy claramente de los ingresos y los gastos del Estado. Pero aquí les dice obtención de medios dinerarios y la realización dineraria de las dotaciones. O sea, le da otra connotación, pero siempre sigue hablando de los ingresos y egresos del Estado. Para Giuliani Forrush nos da una definición como quien dice más chiquita, y él dice, copien por favor, conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado. En sus diferentes aspectos, órganos que la ejercen, medios en que se exterioriza y el contenido de las relaciones que la originan. Cuando nosotros hablamos de actividad financiera del Estado, estamos hablando de tres fases. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, estamos hablando de lo que hace el Estado para obtener los recursos que le permiten satisfacer las necesidades de la población. Y para eso tiene una norma jurídica. ¿Cuál es esa norma jurídica? La ley de la superintendencia que es administración tributaria, porque es la que ejecuta esa primera actividad. Luego, la otra actividad es la planificación de los gastos y los pagos que se van a efectuar. Lógicamente, para eso también hay leyes que regulan esos aspectos, y la ley que regula ese aspecto es la ley orgánica del presupuesto, porque en el presupuesto van a ir todos los gastos que permiten satisfacer las necesidades de la población. Y lógicamente la tercera etapa es la fiscalización, que le corresponde, porque así lo señala la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Contraloría General de Cuentas.
Lógicamente también lo que vamos a estudiar son los órganos que la componen. ¿Quiénes son? Banco de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección General del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas. Y lógicamente, ¿cuáles son las relaciones que tiene cada una de estas? Y así como hayan autores, hay definiciones. Ahora vamos a hablar del carácter o características del derecho financiero. Y para eso vamos a tomar de referencia al autor Ramón Valdés Costa. Él lo primero que dice es que hay grandes diferencias doctrinales entre todos los que piensan la definición de derecho financiero. Pero como hay puntos diferentes doctrinales, también hay puntos de acuerdos en el derecho financiero. Y estos puntos de acuerdos, estos puntos de convergencia, son los que son las características del derecho financiero. Entonces, ¿cuáles son las características del derecho financiero? La primera característica es que es autónomo. ¿Cuál es esa característica? ¿Qué queremos decir con la característica de autónomo? Que el derecho financiero es una rama del derecho que tiene principios generales propios y que actúa coordinadamente con las demás disciplinas integrantes de un todo orgánico. Por eso es que nosotros no podemos decir que el derecho financiero no es derecho administrativo, no es derecho civil, no es derecho constitucional. Tiene sus propios principios. ¿Cuáles son esos principios? Legalidad, capacidad de pago, justicia, equidad, etcétera, etcétera. Es un derecho público. Esto creo que ya nosotros lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque si un sujeto es el Estado, no puede ser un derecho privado. El Estado siempre es un derecho público. Entonces es una rama jurídica que se ubica dentro del derecho público. Cualquiera que sea el criterio que se utilice para distinguir lo que es derecho público y derecho privado. No puede caber duda alguna que la disciplina en estudio pertenece al derecho público. O sea, ni siquiera podemos pensar nunca que es derecho privado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros examinamos a los dos sujetos de la relación jurídica tributaria, el primero que aparece es el sujeto activo, es el Estado, quien en el ejercicio de su poder e imperio nos obliga al pago de los impuestos. Y creo la ley que permite que exista un poder autónomo, descentralizado, con personería en todo el Estado, a cobrar los impuestos. Entonces, esto tenemos clarísimo que es un derecho público. También tenemos que saber que las normas financieras no están destinadas a resolver necesidades de los particulares, sino a normar el poder estatal de mando en el campo financiero. En el segundo lugar, el derecho financiero, sabemos nosotros que no es un derecho excepcional, es un derecho absolutamente normal que está muy relacionado con la soberanía del Estado. O sea, el derecho financiero no es un derecho nuevo. El derecho financiero nace cuando nace el Estado.
Nosotros lo que sí hemos visto en los últimos tiempos es que la Superintendencia de Administración Tributaria se ha dignificado, o sea, ha hecho un trabajo para facilitar la fiscalización en el pago de los impuestos. Y lógicamente, lo último que hizo fue crear la factura electrónica. Y para los que antes presentaban su planilla del impuesto sobre la renta, del IVA, para acreditar en el impuesto sobre la renta, sabían que antes eso era tremendo. Hoy es lo más sencillo, un chas, todas las facturas electrónicas que han emitido, su hoja con el total y se acabó. Eso aparte de ser eficacia y eficiencia, es un control maravilloso que no implica mayor esfuerzo de los auditores fiscales. ¿Por qué también podemos agregar que se encuadra dentro del sector del derecho público? Porque regula relaciones que son del interés comunitario, que es del interés de la sociedad sobre el interés particular. Y esto se produce no solamente en el ámbito tributario, sino también en el presupuestario y en lo que tiene que ver con los gastos del Estado. Lógicamente, aquí la finalidad que se persigue es equilibrar el poder del Estado con el poder que tienen los contribuyentes. Aquí hay que ponerle, como quien dice, un frenito al Estado y saber que no puede ejercer tanto las cosas, sino que tiene que revisar los principios que están contenidos dentro de la Constitución, porque para eso están los principios financieros dentro de la Constitución. Principio de legalidad. ¿Qué es ese principio de legalidad? A ver, Estado necesita dinero, necesita crear un impuesto, créelo, pero créelo como lo debe de crear, lo debe aprobar el Congreso de la República con toda esa etapa que necesita, con toda esa etapa que necesita de la aprobación del presupuesto. La otra característica es sistemático. Sistemático. Perdón. Él me enfermó, fíjense. Les cuento. Yo decía, pero ¿por qué me enfermé? Pero ahora ya vi. Ya perdió también. El derecho financiero aparece como un ordenamiento instrumental y sistemático en cuanto al ingreso y al gasto. ¿Por qué razón? Porque a través de los ingresos del Estado es que se puede lograr la finalidad pública que satisface las necesidades de la población. Por eso yo les decía a ustedes que el Estado no cobra impuestos para tenerlos en una cuenta de banco y guardados, sino que tiene una finalidad bien clara, y la finalidad bien clara es satisfacer las necesidades colectivas, y satisfacer las necesidades colectivas es las necesidades de la población. Nosotros ya sabemos que el Estado es un problema en cuanto a la satisfacción de las necesidades de la población, y lo vimos con el COVID. O sea, no había hospitales para tratar esa enfermedad, que era una enfermedad, digamos, nueva para los médicos, porque los médicos también no estaban acostumbrados a ese tipo de enfermedades. O sea, yo creo que los primeros que se murieron porque no sabían ni qué hacer. Ya después, como que ya cada quien se puso a revisar lo que tenía que revisar, crearon hospitales pequeños, pero que ayudaron. Díganme cuántas fotos de prensa nos salieron que la gente estaba en el ingreso de los hospitales
sentados muriéndose porque no había cómo entrar adentro. Eso solo les dice que la satisfacción de las necesidades el Estado no las cubre acertadamente. Dense en cuenta, si aquí, por ejemplo, la necesidad de educación estuviera bien llena por el Estado, no habría necesidad de que las personas estén afuera, porque otro lío afuera y a saber qué hicieron para cerrar las puertas, porque aquí en lo que se cierran las puertas entra cualquier cosa. Entonces, esas son necesidades duras también. Pero yo creo que hay un par de semanas que se van a sentar todos, porque a mí lo que está desertando, fíjense. Después de la semana. Bueno, las normas son heterogéneas. Eso quiere decir que las normas jurídicas no son iguales, sino que el derecho financiero no es un sistema orgánico de relaciones homogéneas. Cuando hablo de relaciones homogéneas son relaciones iguales, no, sino por el contrario. Es un conjunto de relaciones de diversa naturaleza que solo tienen en común el hecho de referirse a múltiples actividades que el Estado desarrolla en el campo financiero. O sea, son completamente diferentes. O sea, las normas que rigen el derecho financiero son heterogéneas. Otra característica, y es que el derecho financiero regula el interés financiero del Estado. ¿Y cuál es el interés financiero del Estado? El poder tener los recursos necesarios para efectuar los gastos que le permitan satisfacer las necesidades de la población. Y para eso tiene a la mano ese instrumento que se llama presupuesto público. Que lamentablemente ustedes saben que el presupuesto, cuando tiene que aprobarse, se convierte en un arma política, y esto fue lo que sucedió en el mes de diciembre. Aprobaron un presupuesto que no era claro, con un montón de cosas que eran humanamente imposibles. ¿Y qué sucedió? Lo declararon inconstitucional, y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el presupuesto que estaba vigente en el año 2023, pudiéndole el Congreso hacer algunas modificaciones. Esto nos causa daño. ¿Por qué? Porque el escenario en el Congreso de la República es político siempre. Entonces, como que nos toca caminar en ese mundo de la planificación, como que no aceptamos así, digamos, por ejemplo, Argentina. Ganó Milei, les gustaba o no les gustaba, pero en 10 minutos salió el otro candidato reconociendo ganador. Eso nunca lo vamos a ver aquí. Aquí nunca lo vamos a ver. Y eso, lógicamente, tiene problema para los planes del Estado y para la satisfacción de las necesidades de la población de todos los guatemaltecos. Entonces, eso es tremendo. Bueno, luego, la otra característica, el derecho financiero establece toda la estructura para que el Estado pueda obtener recursos, administrarlos y erogarlos. ¿Cuál es esa estructura? Para obtener, ¿qué creó? ¿Qué creó para obtener ingresos? La Superintendencia de Administración Tributaria. Para administrarlos, ¿qué creó? El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto y la Tesorería del Estado. Luego, para erogarlos, ¿qué creó? Para erogarlos creó efectivamente la Contraloría General de Cuentas. Entonces, lógicamente, estableció toda la estructura en el Estado que le permita obtener recursos, administrarlos y erogarlos. El derecho financiero como rama del derecho público. Ya les dije que nosotros no podemos concebir que el derecho financiero es derecho privado. No, es derecho público. Es una rama
que es considerado por algunos como un derecho joven, que ha entrado en discusiones con el derecho administrativo. Pero todos coinciden en que es una rama del derecho público. Eso no tiene ningún tipo de discusión. Es una rama muy representativa. No hay contrato, es unilateral, pero todos cumplimos con el pago de los impuestos. Ya decía John F. Kennedy que hay dos cosas que todas las personas vamos a hacer: pagar impuestos y morirnos. Eso sí está clarísimo. Y querer dormir, la tendencia de administración tributaria, con el grado de tecnificación que se tiene, es uno de los atentados más grandes que podemos hacer. Ramón Valdés Costa dice que pese a que hay grandes discrepancias doctrinales, lógicamente existen muchos puntos de convergencia. Y el principal punto de convergencia es que el derecho financiero debe obligadamente ubicarse como una rama del derecho público. Cualquiera que utilice el derecho financiero puede distinguir perfectamente el derecho público del derecho privado. No puede haber duda aquí. Y la duda, como les digo, es cuando hablamos de los dos sujetos de la relación jurídica tributaria, el primero que nos aparece es el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado. Entonces, si el Estado, como quien dice, está metido en esta relación, no puede ser derecho privado. ¿Por qué? Porque el Estado es público. Porque lo que satisface es las necesidades no particulares, sino de la población. Es público también, agrega Ramón Costa, porque es el conjunto de normas que regulan el orden jurídico relativo a las finanzas del Estado y las relaciones del Estado como ente jurídico con los particulares, con otros estados, con otras instituciones públicas y privadas, con otras naciones extranjeras, y los derechos y obligaciones que nacen de estas relaciones. Ahora vamos a ver lo que es el poder financiero. El poder financiero. Antes de hablar de poder financiero, vamos a hablar de poder. De poder de manera general. ¿Qué es poder? El poder es el dominio, es el imperio, es la facultad, es la jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. El poder, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, también es la suprema facultad rectora y coactiva del Estado.
Ya sabiendo esto, vamos a analizar lo que es poder financiero. Nosotros hemos dicho varias veces que el Estado necesita una serie de medios para satisfacer las necesidades de carácter público en vías a la realización de sus fines, y ya vimos también que de acuerdo a la Constitución Política de la República, los particulares tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Y cuando nosotros contribuimos al gasto público así de fácil, ¿qué es lo que hacemos? Pagar impuestos. Con esto lo que queremos demostrar es que el derecho tiene que balancear nuestra obligación y la facultad del Estado de exigirla. Por eso hay un autor que pone un ejemplo de una manzana y dice, la manzana se parte a la mitad. En uno está el actuar del sujeto activo y en el otro está lo que desea el sujeto pasivo. O sea, ¿qué es lo que nosotros pretendemos cuando pagamos impuestos? Que el Estado nos satisfaga las necesidades de la población. Eso queremos. Pero nos encontramos con la triste realidad que no hay hospitales, que la educación es deficiente, que no hay trabajo, que no hay seguridad, que no hay justicia. Entonces, como quien dice que esa manzana jala para un lado que para el otro. Entonces, aquí lo ideal sería que así como nosotros pagamos nuestros impuestos, el Estado cumpla con satisfacer las necesidades de la población. Y creo que al final todos pagaríamos los impuestos felices y contentos. Pero cuando se mira la realidad, muchas veces las personas no quieren pagar impuestos porque saben que el Estado no está cumpliendo adecuadamente. Y como lamentablemente en todo lo que se realiza en el país, lo que nos ha matado es la corrupción. La corrupción de los grandes, de los chiquitos, de los medianos. La corrupción está enraizada como cualquier planta en este país. Entonces, si no lo hacen los grandes, lo hacen los chiquitos, pero es una situación tremendísima y esto va en contra de la satisfacción de las necesidades de la población. La concepción tradicional del poder financiero se ha basado en el concepto de soberanía. Y nosotros debemos de entender la soberanía por la autoridad suprema del poder público. Y cuando nosotros entendemos esa autoridad suprema del poder público, entonces ya estamos en la situación de poder definir lo que es poder financiero. ¿Cómo lo podemos definir? Como la facultad de la que gozan los entes públicos de organizar su sistema de ingresos y gastos como una manifestación de soberanía. Lógicamente, esa organización de ingresos y gastos está contenida en el presupuesto del Estado y está basada en la ley orgánica del presupuesto y es el ejercicio de soberanía que hace el Estado.
el Poder Ejecutivo presenta el proyecto de presupuesto y el Congreso lo aprueba. Eso, lógicamente, es el ejercicio de la soberanía. Cuando el pueblo expresa su voluntad soberana para formar el Estado, plasma toda esa organización en la Constitución. Ahí organiza los órganos y los hace funcionar. Y de esa manera quedan sometidos al orden jurídico en el ejercicio de sus atribuciones. Y ahí miramos nosotros cómo en la Constitución aparece la Superintendencia de Administración Tributaria, aparece la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, aparece la Ley Orgánica del Presupuesto, aparece la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué? Porque debe de estar contenido como una norma general dentro de la Constitución. Aquí es donde la fuerza del Estado se transforma en poder público, sometiendo el derecho que le sirve de medida en su manifestación, porque todo el actuar del Estado debe estar de acuerdo al contenido de la Constitución. Yo por eso les dije a ustedes que los principios que rigen la tributación están contenidos dentro de la Constitución. El hecho de que el Estado genere los ingresos y los gastos es en base a la Constitución. La fiscalización de los ingresos del Estado es en base a la Constitución. Si quieren, nos quedamos aquí y seguimos la semana entrante. Estamos en Zoom. Feliz noche.